Bueno, me permito hacer otro episodio de Opinión de un Laico. Me he encontrado estos días de diciembre de este año 2023 con muchos acontecimientos a nivel mundial. Y hay unos que realmente no dejan de preocupar. De hecho, cuando vi la noticia esta mañana, una de las cosas que dije, yo no voy a seguir hablando de esto. De verdad que ya me tiene el temita cansado. Porque bueno, vuelve el tema de las bendiciones, que si el Vaticano aprobó o no va a aprobar las bendiciones de personas homosexuales como una suerte de pseudo matrimonio. He visto en las redes sociales, especialmente en Twitter, cantidad de consagrados sacerdotes que aplaudo en cierta forma por su preocupación. Pero sí hay que tener cuidado con las formas como decimos las cosas. Hay, por ejemplo, una persona que no es sacerdote, pero es una persona de medios muy conocido, un protestante converso. Él tiene una forma de opinar muy contundente, muy propio del pensamiento protestante, muy formado en el catolicismo, sin duda que sí, donde él decida que él no le cabe duda de que este papa no es católico. Y ya llegar a esos extremos es muy irrespetuoso y hay que tener cuidado. Sin duda, uno de los daños más grandes que nos puede reclamar Dios en algún punto de nuestras vidas, a los que se dedican, como yo me considero el más pequeñito en redes para poder compararme con personas que tienen miles y miles de seguidores y personas que lo escuchan. Por lo tanto, yo siempre he dicho que el propósito de mis videos no es ese, es dejar un material para mi hijo, para mi familia, para las generaciones por venir. Quizás este material pueda llegar a ser provechoso y productivo para otro tiempo, o si no, bueno, para la gloria de Dios. Y también me permite a mí dedicarle un momentico a Dios, dedicarle un espacio a la reflexión de Dios. Pero considero que una de las cosas que más nos van a reclamar en mayor o menor grado es la cantidad de confusión que podamos crear en la feligresía. Una feligresía católica que aunque hoy por hoy tiene enormes medios para formarse, creo que son los tiempos donde peor formados estamos los católicos. Porque hemos entrado en lo que Benedicto XVI definía como la tiranía del relativismo. Cuando el relativismo es el que gobierna, pues no hay verdades que se contradigan, todo es válido, todo suma. Eso, el primer punto hay que fijar posición y hacerlo de una manera muy inteligente. Hay una reflexión que hacía esta misma persona que hablaba lo del Papa, que yo no creo que sea tan descabellada. Él decía, bueno, con este pronunciamiento, lo que el Vaticano, la curia, quienes estén ahorita tomando las decisiones, porque yo esto no solamente responsabilizo a un hombre de 80 y tantos años, que es el Papa, que ni siquiera él mismo confiesa, está en redes y anda viendo redes sociales. Entonces yo creo que aquí de fondo hay, como decía el ya fallecido exorcista de Roma, Gabriel Amor, el humo de Satanás ya está en Roma, en el Vaticano, y yo sí creo, eso es lógico que sea así. Nosotros tenemos que vivir tiempos difíciles, eso además está profetizado, pero no debemos escandalizarnos, o sea, no debemos entrar en pánico, porque entrar en pánico es negar uno de los dones que da el Espíritu Santo, que es el don de ciencia, que además determina que la historia y todo, no olvidemos que todo lo creado pertenece a Dios y todo está en las manos y en el señorío de Dios. Y esto lo está siguiendo Dios. Puede haber un punto de este tema de las bendiciones en que los que no estamos de acuerdo, y me confieso, no estoy de acuerdo con esa decisión, si es tal cual como lo dicen los medios, o tal cual como se quiere interpretar, no estoy de acuerdo. Pero no por ello yo voy a caer el terrible eh, no sé si llamarlo herejía, pero decir respeto de agarrar al Papa y coletear con su nombre, porque el Papa es, como decía David, cuando los tiempos de Saúl, cuando David tuvo la oportunidad de matar a un rey malo, traidor, idólatra, abusivo y desobediente como Saúl, David dijo, Dios me libre a mí de matar al ungido de Dios. O sea, él esperó su tiempo. Él esperó el tiempo y fíjense que Saúl no muere por mano de David. David espera su tiempo. Yo una de las cosas que quizás más destaco
es pedirle a Dios y hacerlo público por la persona que vaya a ser el sucesor de Francisco. Francisco ya está de todas terminando su papado, o sea, por una razón u otra, un papa que ya se acerca a los 90 años, es un papa ya anciano, es un papa que, bueno, hasta que la muerte o él renuncie, pero cosa que creo que no va a hacer, pero hasta que la muerte lo llame. Entonces, hay que ser pacientes porque Dios de toda esta situación también estará sacando frutos. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces hay que tener cuidado con los comentarios que hacemos. Otro punto importante es que no podemos irnos a los dos extremos. O sea, yo recuerdo cuando yo viví un matrimonio en condición irregular, que fue mi primer matrimonio, cuya esposa falleció. eh, yo no podía comulgar, ella tampoco comulgaba, y nosotros eso lo respetábamos. Si uno le da tristeza, a veces se siente expuesto. Nosotros siempre fuimos personas y hemos sido personas muy activas en temas pastorales de iglesia, entonces uno siempre estaba involucrado y bueno, se paraban todos los del grupo a comulgar menos nosotros y era bastante incómodo. Pero recuerdo que una vez fui a un retiro de parejas y en ese retiro de parejas que se hizo en La Rinconada, ya hace unos cuantos años, bastante tiempo, ahí no habían parejas homosexuales. Sí, pero sí habían parejas y muchas que no estaban casadas por la iglesia, entre de las cuales me sumo. En mi realidad actual yo tengo un matrimonio bellísimo, con una esposa maravillosa, estoy casado por civil y por la iglesia, tenemos un hijo. O sea, mi contexto ahorita es muy distinto, pero yo transité ese camino y por eso como lo transité con mucho respeto me permito opinar. Y recuerdo que en el momento de la comunión a nosotros no nos llamaron, o sea, nosotros no nos paramos a comulgar, pero el sacerdote nos llamó uno por uno, pero no en pareja. Y esto es lo que quiero destacar, para no caer en extremos. O sea, no nos llamaron en parejas, o sea, vengan las parejas para no, sino que nos llamaron de manera individual y el sacerdote con el copón nos hizo la señal de la cruz a cada uno de los que estábamos allí presentes y eso yo lo recibí como una bendición. Mi decisión de no comulgar y respetar las normas de la iglesia, mi decisión, inclusive nuestra decisión en su momento, cosa que nunca obtuvimos el resultado, pero de buscar la nulidad matrimonial en el caso de ella, nunca supimos en realidad porque ella fallece. Pero todo eso hablaba de que había una voluntad dentro de donde pudiéramos, como decía aquella mujer que le dijo al Señor, la mujer sirofenicia, si mal no recuerdo, es verdad, no se le debe dar a los hijos la comida, a los perritos la comida de los amos, y ahí es cuando uno dice, lo entiende porque lo estás viviendo, sí Señor, pero hasta los perritos comen de las migajas que caen de la mesa. Entonces yo creo que recibir una bendición de Dios, una expresión de amor, es como que yo me siente a escuchar la palabra de Dios y yo estoy siendo bendecido porque yo estoy siendo alimentado por su palabra, aunque no pueda recibirlo sacramentalmente. Entonces, yo creo que una persona que viva en homosexualidad, y bueno, así practique la homosexualidad, el sexo como tal, que es el pecado grave de la homosexualidad, o sea, practicar la sodomía o el lesbianismo o la bisexualidad, pero esta persona se sienta en una iglesia a escuchar la palabra de Dios, nosotros no la vamos a expulsar de allí, porque en el tiempo que Dios disponga, le tocará su corazón y bueno, puede haber una transformación como yo la viví también, o sea, yo también viví mi proceso de transformación. Eso es una cosa. Ahora, lamentablemente sí van a haber sacerdotes y para eso hay que estar preparados. Y también van a haber religiosas que van a apoyar eso, que van a llegar hombres que viven juntos y van a hacer hasta una ceremonia y aunque no les vayan a dar la Eucaristía, habrá quien sí se atreva a dárselas, pero algo harán allí un parapeto para que aquello se vea como un matrimonio. Eso va a pasar. Eso genera mucha tristeza porque, como explicaba el padre Antonio Fortea, él hizo un blog y un video, el video no lo he visto todavía, pero el blog ya leí unos extractos de él. Lo que Dios bendice es lo que está en gracia de su voluntad. O sea, Dios no puede, es como los padres, uno de los grandes problemas que tenemos los padres de familia es que hoy nuestros hijos nos llegan con cualquier tipo de estilo de vida, la fornicación, por ejemplo, tampoco me voy a poner aquí con una bandera de moralidad, yo también pasé por la adolescencia, también tuve las hormonas alborotadas, también habré tenido mis enormes equivocaciones, pero hay que reconocer que hoy muchos padres prefieren a sus hijos darle condones,
permitirles la sexualidad porque dicen que es absurdo oponerse a ella, y les permiten, les abren toda una puerta a un mundo de promiscuidad que además no solamente los daños espirituales que eso genera, sino los daños de salud, los daños morales, los daños físicos, pero ya eso está institucionalizado en el corazón de muchas familias. Entonces les permiten que vivan con sus novias, con sus novias, sus parejas, en sus casas, que se revuelcan en la casa de la mamá un día, se revuelcan en la casa de la otra mamá el otro día y no pasa nada porque, bueno, porque todos tienen derecho a vivir. En el fondo de todo esto, y yo lo conversaba con mi esposa en estos días, hay una pésima formación catequética. O sea, las catequesis, y esto le estoy haciendo campaña y lo vengo diciendo por diferentes audios que yo trabajo en mi canal, la catequesis no está dando los frutos que tiene que dar porque la catequesis ha tomado un trasfondo pedagógico. La catequesis ha tomado un trasfondo educativo, como que fuese la implementación de un conocimiento. Y la catequesis, y lo dejo grabado, y la historia me juzgará y dirá, Luis, estás equivocado. De repente en unos años diré, me equivoqué. Como lo hice una vez con un video donde reparé mi percepción de San José en torno a María y el Niño. Pero la catequesis es la presentación desde el testimonio que da el propio presentador, la presentación de un Dios persona que se le da a conocer a alguien que no lo conoce para que haga una vida relacional con él, para que se relacione con ese Dios y para que lo haga parte de su vida. Y eso no se logra aprendiéndose los 10 mandamientos de memoria, que es necesario. Eso no se logra haciendo maquetas, danzas, baile, compartines, lo que tú quieras. Esos son elementicos muy significantes de lo que realmente implica la evangelización, tal cual como lo explica San Pablo. La conversión entra por la prédica, por la palabra. Nosotros tenemos que predicar la conversión. El primer mandamiento más desentendido, menos comprendido, es el mandamiento que dice amar a Dios sobre todas las cosas. Si para ti ser homosexual y que la iglesia acepte eso es más importante que amar a Dios sobre todas las cosas, la homosexualidad es tu Dios. Si para mí el adulterio, el sexo, el placer, el poder, la corrupción, lo que sea, es más importante y que la iglesia lo entienda y lo acepte, el aborto, la eutanasia, que amar a Dios sobre todas las cosas, porque amarlo es conocerlo y amarlo es aceptar su voluntad. Porque mucha gente está hablando en nombre de Dios. Y eso es terrible, cuando tú primero no entiendes cómo Dios se ha revelado y qué es lo que Dios ha querido que permanezca en la historia como su palabra. Eso lo advertía el profeta Jeremías con aquel falso profeta que además está en el Antiguo Testamento. Voy a ver si lo consigo para no detener el audio, pero que además está en el Antiguo Testamento, cuando Jeremías se consigue con un hombre que empezaba a hablar justamente de que no iba a haber ningún peligro de castigo, sino que Dios no iba a castigar a nadie, y él hablaba en nombre de Dios. Y entonces, ¿qué hace Jeremías? Pues lo increpa, le dice que esto no es así, que él está hablando en nombre de Dios, pero Dios no lo ha autorizado para que hable en nombre de él. ¿Y cuál fue la consecuencia de esto? Pues que este profeta al final muere. Entonces, sé que está en el libro de Jeremías, como digo, me voy a detener mucho a buscar esto. No sé si es este Ananías que está acá. No, Ananías era un rey. Pero el punto radica en que no nos pongamos a hablar de cosas que ni siquiera hemos colocado en oración. Ya pareciera que queremos que la iglesia se democratice, que entre la mujer a tomar puestos de poder. Lo vemos tan importante, tan necesario, como que fueran conquistas o luchas sociales, como que fueran deudas de la historia. Y la voluntad de Dios es totalmente opuesta. Recordemos que eso también está en su palabra. Tus pensamientos no son mis pensamientos, dice Dios. Tus caminos no son mis caminos. Entender eso es justamente que todo lo que va unido a nuestros placeres, a nuestras seducciones, a nuestros instintos, no son voluntad de Dios. ¿Por qué entra el pecado en el mundo? Por la desobediencia, por querer imponer nuestros criterios por encima de la obediencia y la voluntad de Dios. Yo decía en un audio de estos días, algo que tampoco va a gustar: nosotros nacimos para ser esclavos. Nosotros no, todo nos ha sido dado desde la vida en sí misma, que no podemos ni explicarla. Entonces, esa esclavitud, lo que tú tienes que decidir es a qué amo vas a servir, porque al final algún amo vas a servir: a una ideología, a un placer, al demonio en lo más extremo del mal, o a un Dios que, siendo tu amo, te hace libre, pero te pide que escuches, que lo oigas. Y ese es el problema de fondo de todo esto. Hoy, más que nunca,
creo que veo con preocupación, y lo voy a decir, veo con preocupación sacerdotes que no los conozco todos, por supuesto. Hay unos que, así como hablo de esto, digo, hay unos que son excelentemente formados en doctrina, en moral, pero hay otros que están pésimamente formados y que lo que han hecho del sacerdocio es una suerte de showman, de sígame en las redes, de que agarra una guitarra y canto, de que yo bailo, de que yo echo chistes, y resulta ser que en estos temas profundos ni siquiera saben cómo abordarlo porque no tienen los recursos ni espirituales ni doctrinales para formarse en esto. Hay preocupación. O sea, ahorita hay una fractura en el clero. Esto no es lo que vemos en Alemania, en una iglesia que ya está a pasitos de dividirse totalmente de la iglesia católica, es lo que está pasando ahorita. Hay una fractura. Es lo que le pasó al reino del norte y al reino del sur en los tiempos de Jeroboam de Jeroboam y Roboam. Se está separando. La iglesia está tomando posturas radicales y totalmente distintas. Y eso genera dolor. Obviamente tiene que generar dolor en Dios porque no es el deseo de Dios. El deseo de Dios no es que crecieran los carismas, las espiritualidades y cada quien ande por su lado y cada quien predique lo que le dé la gana. El deseo de Dios es que hayan formas de vivir una espiritualidad, pero todo el mundo unido a lo que también decía Jesús, la vid. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Hoy pareciera que hay un lado del catolicismo, del cual me sumo, donde todo lo que emana de Roma pareciera que es preocupante y como que nosotros estuviéramos oponiéndonos a todos los cambios, como que nosotros no quisiéramos ver una iglesia renovada. Pero yo creo que ese no es el punto. ¿Es renovada en qué? Porque una renovación, por ejemplo, que a mí me gustaría ver es en la política, que la iglesia impacte la política. No con la doctrina social de la iglesia, no predicando el lenguaje además comunista, marxista, proselitista de los pobres y vuelta con los pobres. Y Jesús decía que Jesús hay que oírlo. Jesús decía, pobres siempre van a tener entre ustedes. Entonces, eso es como decirnos, no usen la figura de los pobres. O sea, los pobres no son en sí mismos la bandera del cristianismo. La bandera del cristianismo es Cristo, es su mensaje, es la cruz, es el sacrificio, es el amor, el servicio y el perdón. Yo siempre he dicho que esas son las tres patas del cristiano: el amor, el servicio y el perdón. Todo lo demás es parte del servicio, hacer buenas obras, las obras de misericordia, eso está bien, pero nosotros no podemos engancharnos porque ya estamos así de hacer de la iglesia una ONG. Y entonces en la ONG, bueno, tener impacto en la comunidad, hoy pareciera que el tema diplomático, el tema de qué gobiernos tienen relaciones con el Vaticano, fuese más importante que defender la relacionalidad y el puente que tiene que tener la embajada del cielo, principal número uno, que debe ser Roma. San José María Escrivá de Balaguer criticaba duramente a las personas que criticaban al Papa. Él decía, ¿quién eres tú para criticar al Papa? Así lo decía. Él decía que primero hay que amar a Dios en sus tres divinas personas, luego a María y luego al Papa, en ese orden. Él decía, al Papa hay que amarlo. Y si al Papa le falta oración, le falta caridad, le falta formación, se volvió loco. Hemos tenido en la historia papas malos. Sí ha habido papas terribles, papas que son vergüenza para la historia de la iglesia. ¿Ok? Y, y hace unos cuantos años también yo veía un video de un matrimonio, eso lo pasaban en EWTN, una señora que decía, la iglesia ha vivido tiempos de mucha luz, y en los tiempos de mucha luz pues uno sale a iluminarse, pero también ha vivido tiempos de profunda oscuridad, de papas terribles, papas que han confundido. Esos son tiempos de recogimiento, de oración y de, bueno, tratar de hacer un poquito esto que estoy haciendo. A mí hay gente que me puede decir, bueno, si yo fuera homosexual, que no es mi caso, no es mi caso, nunca lo he sido, tengo mi heterosexualidad muy bien definida, pero yo creo que así como viví el tema de vivir un cristianismo irregular, yo creo que los homosexuales que puedan escuchar esto, lo que les tengo que decir es, escuchen sus conciencias, escuchen a Cristo. Ustedes, Dios no les va a bendecir algo que no está en su plan, pero no por eso Dios los deja de amar. Dios lo que quiere es que escuches su palabra, escuches su voluntad, escuches lo que Él tiene para ti, para tu vida, para tu misión. Y también buscar las fuentes, cuáles son las fuentes de la homosexualidad que practicas. Si es producto de una decepción amorosa, de un abuso sexual de joven, de niño, si es producto de una traición. Mira,
como lo digo, yo no soy quien para juzgarte. Eres parte de la creación, eres criatura de Dios. Si estás bautizado, eres hijo de Dios. Y por lo tanto, si vives, en ti hay un plan inclusive, hay un molde de santidad que te está esperando. Entonces yo creo que hay que orar, hay que pedirle mucho a Dios y tener mucha paciencia y confianza en Él, no entrar en escándalos, no entrar a opinar a priori como unos locos por las redes sociales. Y algo que sí les voy a decir, que lo escribí en Twitter y lo voy a recomendar para terminar, a los obispos, a los cardenales, pero especialmente a los obispos, tengan cuidado con sus opiniones, porque sí puede ser que estén filtrando a ver quiénes son los que van a desobedecer normas para sacarlos, para dejar la iglesia solamente en manos de la confusión. Nosotros los necesitamos, los laicos necesitamos a los obispos fieles, a los obispos que sean inteligentes, que busquen estrategias de evangelización, que se hagan más cercanas a su pueblo. Yo en muchísimos años, yo tengo 42 años, son muy pocas las veces que yo he visto un obispo, que lo he visto y no es sentarse a tomar unos whisky con el obispo o comer un almuerzo de confirmación con el obispo. Es que, y ahí sí rescato lo que decía el Papa Francisco, que huelan ovejas, que conozcan lo que las comunidades sufren. Quizás el problema que tiene Francisco, y no sé si llamarlo un problema, es que Francisco viene de una experiencia de comunidad, de patear calle. Francisco fue un sacerdote, y eso nadie se lo puede negar, un hombre muy humilde y muy cercano a sus comunidades en Argentina, en Buenos Aires. Entonces, además que vivió persecuciones, gobiernos tiránicos, y cuántas confesiones y cuántos dolores no habrá escuchado Francisco, y él siente, quizás él siente una deuda de caridad, de amor, hacia muchas personas que por años han sido pateadas, señaladas y maltratadas. Eso también hay que respetarlo. Eso también es una mirada de amor, que el problema es que muchos se están aprovechando de eso para difundir lo que le da la gana de difundir. Es lo que hay que tener cuidado. No caigamos en la trampa de los medios de comunicación. Muchas veces el Papa ha dicho algo y le han volteado la tortilla. Otras veces no, otras veces el Papa sí la ha embarrado grande, como lo de la Pachamama y como muchas otras cosas que ha dicho. Pero es un hombre, un párroco, un hombre que camina con su propia historia. Entonces yo quiero de verdad decirles que no entren en desesperación. La iglesia no es la primera ni la última vez que va a pasar por circunstancias de este tipo. Se dice que cuando el arrianismo, por ejemplo, muchísimos, pero muchísimos cristianos, la gran mayoría de los cristianos adoptó las enseñanzas de Arrio, que señalaban que Jesucristo era Dios, que era un superhombre, pero no era Dios. Hasta que después vinieron, bueno, estos grandes defensores de la fe. Si no me equivoco, disculpen porque no soy historiador, pero no, si no me equivoco, uno de esos fue San Atanasio, que además defendió, y por ahí después vino el credo de Nicea Constantinopla y se ratificó la divinidad de Cristo. Entonces hay crisis que son necesarias para reafirmar verdades. ¿Ok? Entonces, ánimo, no caigamos en desesperación, no estamos solos, Dios está con nosotros y esperemos que estos tiempos de oscuridad pues pasen pronto, porque necesitamos no solamente ser iluminados, sino ser sal y luz del mundo. La iglesia necesita laicos, consagrados, que sean luz del mundo, no oscuridad ni confusión. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.